Existe un metal en los museos de México que los metalúrgicos modernos no logran replicar con exactitud. No es porque carezcan de los materiales, tampoco porque falte la tecnología. Es porque algo en el proceso de fabricación, algo que los artesanos mesoamericanos dominaban hace más de 1000 años, sigue resistiendo toda explicación científica coherente. Cuando los investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia analizan ciertos objetos de cobre recuperados en los estados de Guerrero y Michoacán, encuentran una combinación de propiedades mecánicas y acústicas que simplemente no debería existir dadas las herramientas que, según la arqueología convencional, aquellos artesanos tenían disponibles. Eso es lo que hace que esta historia sea tan perturbadora. No se trata de maravillas arquitectónicas ni de calendarios incomprensibles. Se trata de metal, de la materia más concreta y verificable del registro arqueológico. Y los números no cuadran. Para entender qué es lo que la ciencia moderna no logra explicar, hay que empezar por donde casi nadie empieza, no por los aztecas, sino por sus vecinos al occidente. Durante siglos, los historiadores coloniales trataron a los pueblos del occidente de México como culturas marginales, periféricas, sin el esplendor de Tenochtitlan, ni la monumentalidad de Teotihuacán. Esa narrativa comenzó a desmoronarse en 1988. Cuando Dorothy Hosler, profesora de Arqueología y Tecnología Antigua en el Departamento de Ciencias de los Materiales del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó en la revista American Anthropologist un artículo que cambiaría para siempre la comprensión de la metalurgia precolombina en México. El artículo se llamaba Ancient West Mexican Metallurgy, South and Central American Origins and West Mexican Transformations, y su conclusión central era perturbadora en su sencillez. Los artesanos del occidente de México no solo habían adoptado técnicas venidas del sur, sino que las habían transformado de maneras que ningún otro pueblo del continente americano reprodujo jamás. El problema comenzó a volverse visible cuando los investigadores intentaron entender cómo esos artesanos producían sus aleaciones. No estamos hablando de cobre puro. Estamos hablando de mezclas calculadas de cobre con plata, de cobre con arsénico, de cobre con estaño, y en algunos casos de aleaciones ternarias que combinaban los tres elementos en proporciones que varían de forma sistemática, dependiendo del objeto final que se quería producir. Lo que hace que esto sea técnicamente asombroso es que cada una de esas combinaciones produce propiedades físicas radicalmente diferentes, dureza distinta, color distinto y, sobre todo, sonido distinto. Y ese último punto, el sonido, es donde la historia se vuelve verdaderamente extraña. Hosler documentó en su libro de 1994, publicado por el MIT Press, The Sounds and Colors of Power, The Sacred Metallurgical Technology of Ancient West Mexico, que los artesanos mesoamericanos estaban produciendo aleaciones específicas, no para fabricar herramientas más fuertes ni armas más cortantes, sino para producir campanas que emitieran frecuencias sonoras precisas. Las campanas de cobre del occidente de México, fundidas mediante la técnica de la cera perdida que habían aprendido de Colombia, producían tonos que los investigadores contemporáneos clasificarían como deliberadamente calculados. Pero lo que no logran explicar es cómo esos artesanos, trabajando con tubos de soplo de hueso y pequeños crisoles de barro cocido, alcanzaban temperaturas y condiciones de fundición lo suficientemente controladas como para producir aleaciones con esas proporciones tan específicas de manera repetida y consistente. Las variaciones en la composición de las campanas excavadas en sitios distintos son mínimamente pequeñas, lo que sugiere un nivel de control del proceso que parece incompatible con la escala y los instrumentos de producción que la arqueología ha podido identificar. En 2020, Hosler y su colaborador, Johan García Saldúa, publicaron en la revista Latin American Antiquity los resultados de excavaciones en el sitio de El Manchón, en el estado de Guerrero.
Las excavaciones, realizadas durante 4 temporadas de campo antes de tener que suspenderse por actividad de grupos criminales en la zona, revelaron algo que nadie esperaba encontrar. Evidencia de que los artesanos indígenas de ese sitio habían estado produciendo cobre de manera ininterrumpida desde aproximadamente el año 1240 de nuestra era hasta bien entrado el período colonial, y que los conquistadores españoles, que necesitaban urgentemente cobre y estaño para fabricar bronce para sus cañones, habían negociado directamente con esos artesanos, porque ellos mismos, con toda su tecnología europea, no sabían fundir. Eso no es un dato menor. Las mismas tropas que llegaron a México creyendo que traían civilización a un continente sin historia técnica, tuvieron que recurrir a metalúrgicos indígenas para poder fabricar las armas con las que consolidaron su conquista. Pero el misterio de El Manchón, aunque fascinante, no es el más profundo. Para llegar al núcleo del problema que los científicos modernos no logran resolver, hay que volver a esas campanas, a esas aleaciones calculadas y a una pregunta que Hostler planteó en sus investigaciones sin llegar a responderla de manera satisfactoria. ¿Cómo se transmitía ese conocimiento? En todas las culturas metalúrgicas del mundo antiguo, la transmisión del saber técnico ocurría a través de gremios o linajes de artesanos que guardaban celosamente sus fórmulas de proceso. En Mesopotamia, en China, en el Mediterráneo, ese conocimiento quedó registrado de alguna forma, en tablillas de arcilla, en manuscritos, en tratados técnicos que los arqueólogos han podido identificar. En el occidente de México, no hay nada de eso. Los análisis de isótopos de plomo realizados por Hostler y su equipo para rastrear el origen de los minerales utilizados en objetos metálicos excavados en distintos sitios de Mesoamérica revelaron que artesanos del occidente de México estaban exportando objetos de metal, o quizás los conocimientos necesarios para producirlos, a regiones tan distantes como la costa del Golfo de México y el área maya. Pero los mecanismos por los cuales ese conocimiento viajó sin dejar rastros textuales siguen siendo un enigma abierto. El caso del Imperio Tarasco, o Purépecha, ilustra con particular claridad cuánto queda por entender. Los Purépecha, cuya capital era Tzintzuntzan, en las orillas del lago de Pátzcuaro en Michoacán, construyeron el único estado del México precolombino que resistió exitosamente todos los intentos de conquista azteca. Las crónicas describen batallas en las que el ejército azteca, numéricamente superior y acompañado de sus aliados, fue derrotado repetidamente durante las décadas de los años 1470 y 1480. Los historiadores han atribuido parte de esa capacidad defensiva a la superioridad metalúrgica purépecha. Sus guerreros combatían con hachas de bronce, con puntas de proyectil de aleaciones de cobre que los análisis posteriores han mostrado que tenían propiedades mecánicas superiores a las de cualquier arma similar conocida en el resto de Mesoamérica. Mientras los aztecas construían su poderío sobre la macana de madera con incrustaciones de obsidiana, los purépecha ya trabajaban el metal como material de guerra de manera sistemática. Pero la metalurgia del cobre y el bronce no es el único misterio que el registro arqueológico del México antiguo ha puesto sobre la mesa de los laboratorios modernos. Hay otro campo, menos discutido pero igualmente inquietante, donde los objetos metálicos mesoamericanos continúan resistiendo la explicación técnica completa. Los espejos, no los espejos de obsidiana, que son relativamente bien comprendidos, sino los espejos de pirita de hierro que los artesanos de Teotihuacán, de las zonas mayas y de culturas del periodo clásico fabricaban con una precisión óptica que sigue desconcertando a los especialistas. Una investigadora, cuyo trabajo fue recogido en la revisión académica sobre tecnología especular mesoamericana, estimó que un solo artesano necesitaría entre 900 y 1300 horas de trabajo para fabricar uno de esos espejos pequeños con las propiedades reflectivas que se han documentado en ejemplares de museos.
1000 horas de trabajo para un objeto que en muchos casos mide menos de 20 centímetros de diámetro. El proceso requería seleccionar cristales de pirita con la geometría adecuada, cortarlos en teselas de precisión milimétrica, fijarlas sobre una base de pizarra con adhesivos que en algunos casos incluían compuestos orgánicos cuya identificación exacta sigue siendo motivo de debate, y pulir la superficie resultante hasta obtener un acabado reflectivo uniforme que la arqueóloga Juliette Ménager, en trabajos publicados en colaboración con investigadores del INAH entre 2021 y 2024, ha descrito como comparable en precisión a herramientas ópticas de manufactura moderna. Los espejos cóncavos olmecas son particularmente enigmáticos en este sentido. Los excavados en La Venta, en Tabasco, fabricados entre el año 1500 y el 400 antes de nuestra era, tienen superficies cóncavas capaces de proyectar imágenes tipo cámara oscura y de concentrar luz solar con la suficiente eficacia como para encender fuego. La rectificación de la superficie cóncava se realizó manualmente, probablemente usando polvo de mineral de hierro como abrasivo. Pero reproducir hoy, con herramientas manuales análogas, la geometría óptica precisa que esos espejos exhiben, es una tarea que los artesanos modernos han intentado sin conseguir resultados equivalentes. Lo que hace que el problema sea aún más complicado es la distribución geográfica de esos objetos. Análisis arqueométricos publicados en 2024 en la revista Journal of Archaeological Science sobre espejos de mosaico de teselas encontrados en el sitio de El Caño en Panamá, fechados entre el 750 y el 1100 de nuestra era, determinaron que esos objetos habían sido fabricados por artesanos mayas, no por artesanos locales. Las rocas usadas para las bases de los espejos no corresponden a ninguna formación geológica conocida en el Istmo Centroamericano. Las herramientas de conformado identificadas por análisis traseológico corresponden a abrasivos de piedra caliza, consistentes con los usados en la zona maya de México y Guatemala. Lo que eso significa, en términos concretos, es que en algún momento entre el siglo I y el XI de nuestra era, artesanos especializados en una técnica que requería más de 1000 horas de trabajo por pieza estaban produciendo objetos para distribución a larga distancia, cruzando lo que hoy son las fronteras de al menos 5 países. La logística de esa producción, los circuitos comerciales que la sostenían, los mecanismos de encargo y entrega, son completamente opacos para la arqueología actual. Esa destrucción no fue solo de objetos físicos, fue también de conocimiento. El cronista franciscano Bernardino de Sahagún, cuya monumental obra en 12 volúmenes conocida como El Códice Florentino, constituye la fuente etnohistórica más detallada sobre la vida náhuatl antes y después de la conquista. Dedicó secciones específicas a los artesanos del metal, su descripción de los trabajadores del oro, a los que llamaba toltecas del oro, siguiendo la tradición náhuatl que atribuía todas las artes técnicas superiores a la civilización tolteca. Incluye información sobre los procesos de fundición y la importancia ritual de los objetos producidos. Pero Sahagún no era un metalúrgico. Era un fraile con formación teológica que tomaba notas sobre lo que sus informantes le describían con palabras. Los detalles técnicos que habrían permitido a los investigadores modernos reconstruir los procesos de manera precisa, las temperaturas, las proporciones de los minerales, los tiempos de proceso, la selección de combustibles, simplemente no están en sus textos, porque sus informantes los describían en términos rituales, no técnicos, y él los registró de la única manera que sabía. Lo que la ciencia moderna ha podido reconstruir gracias a la arqueometría, esa disciplina que combina técnicas de análisis químico, espectroscopia y datación radiométrica con la interpretación arqueológica tradicional, es un cuadro parcial pero extraordinariamente detallado de lo que esos artesanos lograron.
Los análisis de difracción de rayos X y de microscopía electrónica de barrido, realizados sobre campanas de cobre recuperadas en el Templo Mayor de Tenochtitlán, publicados en estudios como el de Niklas Schulze en los Proceedings del Materials Research Society de 2011, muestran microestructuras metálicas que evidencian un control preciso de las temperaturas de enfriamiento. La manera en que el metal se solidifica determina su microestructura cristalina, y esa microestructura determina sus propiedades mecánicas y acústicas. Lo que los análisis muestran es que los artesanos que fabricaron esas campanas no solo controlaban la temperatura de fundición, sino también la velocidad de enfriamiento, ajustándola de manera específica para obtener los resultados deseados, con tubos de soplo y crisoles de barro, sin termómetros, sin metalurgia descriptiva escrita, y con resultados que los laboratorios del MIT han reconocido como técnicamente notables. Mientras ese debate continúa, los objetos siguen plantando sus preguntas concretas en las bandejas de los laboratorios. En los depósitos del Museo Nacional de Antropología en Ciudad de México, hay campanas de cobre que datan del siglo XII, cuyas aleaciones aún no han sido completamente reproducidas por metalúrgicos contemporáneos utilizando solo las herramientas que la arqueología ha identificado como disponibles en esa época. En los anaqueles del Museo del Templo Mayor, hay espejos de mosaico de pirita, cuya superficie óptica, medida con instrumentos de precisión moderna, muestra una uniformidad que los artesanos que han intentado replicarlos manualmente dicen que es prácticamente imposible de alcanzar sin dispositivos de guía mecánica. En los archivos del INAH hay reportes de excavación que describen talleres de metalurgia en Guerrero y Michoacán, donde la escoria de proceso indica temperaturas de operación para las que los hornos identificados en el registro arqueológico no parecen haber sido técnicamente suficientes. Cada uno de esos objetos es un argumento que se sostiene a sí mismo. No necesita especulación para plantear su pregunta. Los números de los análisis químicos y las mediciones de las superficies ópticas simplemente no encajan de manera completa con los instrumentos que, según el consenso arqueológico, estaban disponibles. Eso podría significar que el consenso está incompleto, que hay herramientas o técnicas auxiliares que aún no han sido identificadas en el registro arqueológico porque son de materiales orgánicos que no se conservan, o porque los talleres donde se usaban han sido destruidos o están aún sin excavar. También podría significar que las capacidades técnicas de los artesanos mesoamericanos excedían de manera significativa lo que la arqueología convencional ha estado dispuesta a reconocer durante mucho tiempo. O podría significar ambas cosas a la vez, lo que la investigación de las últimas 3 décadas ha establecido de manera incontrovertible es que la metalurgia mesoamericana, durante siglos tratada como una tecnología tardía e incipiente comparada con las tradiciones del Viejo Mundo, era en realidad un sistema técnico de sofisticación extraordinaria que respondía a lógicas propias, que producía resultados que la ciencia moderna todavía no logra replicar completamente, y que fue destruida de manera tan sistemática por la conquista colonial que reconstruir su lógica completa es hoy una tarea que los investigadores enfrentan como si intentaran resolver un rompecabezas del que han desaparecido la mayoría de las piezas. Hay algo profundamente significativo en ese patrón. No es el patrón del conocimiento perdido que nunca podrá recuperarse. Es el patrón de la ciencia que avanza en espiral, que cada vez que se acerca al centro del problema lo encuentra más grande que en la vuelta anterior. Los metalúrgicos del occidente de México, los artesanos purépecha de Tzintzuntzán, los fabricantes de espejos de Teotihuacán que invertían 1000 horas en un objeto de 20 centímetros, estaban haciendo algo que sus contemporáneos en otras partes del mundo no hacían. Lo estaban haciendo con recursos locales, con técnicas que en parte recibieron y en parte inventaron, y lo estaban haciendo con una intención que era simultáneamente técnica y cosmológica, porque en su sistema de pensamiento, el sonido de una campana y el brillo de un espejo no eran propiedades físicas neutrales, eran interfaces con lo sagrado.
Las aleaciones no se calculaban solo para obtener dureza o resonancia. Se calculaban para hablar con el cielo de una manera específica. Eso no lo puede medir ningún espectrómetro. Pero las frecuencias de esas campanas, las que los artesanos del año 900 producían con tubos de soplo de hueso y crisoles de barro, y que hoy los metalúrgicos del MIT todavía se preguntan cómo replicar exactamente, esas frecuencias siguen siendo reales, siguen existiendo en los objetos, y cuando los instrumentos modernos las miden, siguen siendo inexplicablemente precisas.